Hola a todas, todas y todes. Hoy, 19 de noviembre, celebramos el aniversario de la inauguración del Museo Nacional del Prado, el Museo de Todos. Eh, es seguramente el espacio cultural más conocido y más significativo, eh, o que mejor puede representar muchas de estas cosas que llamamos, ¿no?, el arte y la cultura en España. Y para mí es uno de los sitios fetiche y que guarda grandes y fantásticos momentos, recuerdos de momentos de mi vida. Entonces, esta mañana, estamos compartiendo en redes sociales el hashtag 200, Prado203 a iniciativa de la cuenta Marte de Velázquez, una cuenta en Twitter que, mientras que dure, si dura, que parece ser que sí, esta red social, os recomiendo mucho que sigáis porque es verdaderamente una cuenta fantástica. Nos propuso hacer algo bonito para celebrar el aniversario del Museo del Prado. Hace 203 años, un 19 de noviembre de 1819, se abría al público, es decir, se podía mostrar públicamente una colección que hasta ese momento era una colección privada. Era la colección de pintura y escultura de la monarquía española. En ese momento el monarca era Fernando VII. Parece ser que la iniciativa había sido de su mujer, Isabel de Braganza, mujer culta, amante de la música, amante del arte, y que como tal ha sido reconocida en el bicentenario del Museo del Prado, cuando cumplió los 200 años, y que su marido, Fernando VII, finalmente llevó a cabo, dio a luz ese proyecto que había estado en la mente de su mujer. Su mujer había muerto antes, durante las complicaciones de un parto. La verdad es que no merecía un personaje tan interesante una muerte tan terrible. Bueno, no quiero ponerme dramático, pero sí que quería contaros mi experiencia con el Museo del Prado. Mi primera experiencia, mi primer conocimiento y un poquito la trayectoria que vino después. Porque yo me considero una persona muy privilegiada en cuanto al Museo del Prado. El primer privilegio es que yo vivo cerca del Museo del Prado. Muchos de vosotros sabéis que yo vivo en Getafe, siempre he vivido en Getafe, en una ciudad, en el suburbio, en el sur, al sur de Madrid, de la capital, está a unos 12-13 kilómetros y relativamente bien comunicada con la ciudad por transporte público. Pero cuando yo era pequeño no íbamos a Madrid. Madrid era esa cosa que veíamos a lo lejos y esa nube negra, esa boina que veíamos cuando mirábamos hacia el norte. Eso era Madrid. Madrid era una ciudad que estaba muy cerca y muy lejos, y era una ciudad que era conocida y desconocida a la vez. Mi primera vez al Museo del Prado, físicamente, no el conocimiento de obras del Museo del Prado, que gracias a los libros y gracias fundamentalmente a los libros, ¿no? Sí que podías conocer obras que se encontraban en el Museo del Prado, pero mi primera vez física en el Museo del Prado fue un viaje con el instituto, ya muy tarde, porque en los años 90, que es cuando yo estudiaba, pues tampoco hacíamos tantas visitas y tantas excursiones, ¿no? Fuimos, juraría que fue, no recuerdo si el año de tercero de BUP o el año de COU, hicimos una visita al Museo del Prado con una visita mitológica. Y fue con la profesora de historia, que luego fue mi profesora de historia del arte, Lola Benavides, que no sé si me verá, no me verá, pero que le guardo un grato recuerdo, porque que yo hoy en día sea historiador del arte en gran medida es gracias a ella, a Lola, que era una profesora, era y es, porque bueno, profesora sé que no es porque tiene que haberse jubilado ya, pero espero que siga viva. Era una profesora que a mí me contagió el gusanillo y me encantaba su forma de explicar. Qué importante es tener un buen profesor
en algunas materias, ¿no? Y cómo nos condiciona a todos. Bueno, pues nos llevó al Museo del Prado y recuerdo esos años 90, ese Museo del Prado pintado con las paredes en tonos amarillos, recuerdo los entelados en algunas de las salas, recuerdo lo que me impresionó, unas obras que hoy en día me siguen impresionando, pero que seguramente no estarían en mi top 3 de obras del Prado. Recuerdo que salí extasiado y enamorado con el descendimiento de Van der Weyden, fijaos, el descendimiento de Roger Van der Weyden, que es una obra evidentemente impresionante, pero que para un adolescente me parece que fue brutal. Y me impresionó mucho también el Greco, sobre todo la Trinidad del Greco. Me impresionó tanto que en mi carpeta de la carrera, cuando entré en primero de Historia del Arte, allá por el año 94, mi carpeta estaba forrada con la Trinidad y la Santa Faz del Greco, del Museo del Prado, y con el descendimiento de Roger Van der Weyden. Es decir, eso es lo que llevaba mi carpeta, la carpeta con la que abrazados íbamos hacia clase. Qué importante eran las carpetas en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, pues esa primera vez me impresionó mucho eso, pero lo que más me impresionó fue lo que no me esperaba. El año de COU, que hicimos otra visita, yo sé que fueron 2 visitas más o menos muy cerca en el tiempo, entonces no recuerdo si fueron 2 el mismo año o en años consecutivos, porque mi memoria empieza ya a flaquear, pero recuerdo que el año de COU, en el libro de COU, yo usaba el libro de Vices Vives, un libro de tapa dura, gris, que recuerdo todavía, que todavía tengo por casa. Había un capítulo especial detrás del barroco dedicado a la Magdalena penitente de Pedro de Mena, y en ese libro venía que estaba en el Museo de Escultura de Valladolid, que si el Prado ya estaba lejos de Getafe, en el año 94 Valladolid nos cuenta. Pues mi sorpresa es que en esa visita al Museo del Prado, esa escultura que en teoría yo conocía en Valladolid, me la encuentro de repente en las salas de pintura barroca española. Bueno, es que me dio un vuelco al corazón, me pareció alucinante, fue casi una revelación. Y cuento esto porque fijaos, seguramente es una de las veces que yo más me he quedado impactado por ver en vivo una obra por la sorpresa. Qué barroco es, ¿no? El efecto sorpresa. No me la esperaba en Madrid. El caso fue que durante la dirección del Museo del Prado de Alfonso Emilio Pérez Sánchez, que luego fue profesor mío en la facultad, esa obra, que es obra del Prado pero que estaba depositada en Valladolid, volvió durante un tiempo al Museo del Prado. Esa estancia madrileña de la Magdalena penitente de Pedro de Mena, la recuerdo con un cariño excepcional, me impactó tanto. Luego, gracias a la labor de divulgación del blog Investigart, pues escribiendo sobre un espacio muy interesante como era la iglesia del noviciado de los jesuitas en Madrid, descubrí que esa escultura estaba en Madrid en el siglo XVII y que después de la desamortización de Mendizábal pasó a las colecciones del Museo de la Trinidad y después pasó a las colecciones del Museo del Prado, que por eso pertenece al Museo del Prado. Qué interesante es conocer el contexto de las historias de las obras de arte y cómo llegan a un sitio u a otro. Me parece fascinante. En aquel momento todo eso pues era desconocido para mí y por eso me impactó tanto la obra. La verdad es que el Prado desde entonces, desde esa visita en el año 94 hasta hoy, ha sido una constante en mi vida, y esa constante se vio engrandecida en el año, juraría que es 2006, cuando entré a colaborar en el área de educación y entré a trabajar en un proyecto precioso que se llamaba El Prado Joven.
Y además el primer Prado joven se hizo con una exposición que creo que era fabulosa, que fue la de Picasso en el Prado. Fijaos qué vueltas da la vida. Yo entré a trabajar en el Prado explicando a Picasso, y explicando a Picasso íbamos un grupo de jóvenes en aquel entonces, historiadores del arte, cómo pasa el tiempo, un grupo de jóvenes apasionados de la historia del arte explicando a jóvenes la exposición de Picasso, todos vestidos con camisetas naranja que eran con la publicidad de la exposición. La ideadora de todo esto, mi querida Trinidad de Antonio, decía que parecíamos la selección de Holanda ahora que estamos en momentos futboleros. Así que qué gratos recuerdos, qué alegrías me ha dado el Museo del Prado. Qué maravilla que cumpla 203 años, qué maravilla que lo haga representando tan bien el papel que le corresponde de ser el corazón cultural, ¿no?, de la capital y del Estado. Qué bueno que el Prado se extienda a otras partes, qué bueno que sea un museo nacional y que así lo entendamos muchos. Así que, por favor, os recomiendo que sigáis el hashtag Prado203 y que compartáis las obras que más os gustan del Museo del Prado, la experiencia de cuando fue la primera vez que lo visitasteis o lo conocisteis, o la última, y qué es para vosotros el Museo del Prado. Para mí el Museo del Prado es parte consustancial de mi vida profesional y de mi vida personal. En el Prado he compartido cosas grandes, he conocido a gente importante y grande de la historia del arte, y he conocido amigos que van a ser amigos para siempre. Así que, bueno, quería hacerlo de una manera en la que pudiera dar una expresión, así que lo he hecho en forma de vídeo. Como el vídeo va a ser un poquito largo, pues va a ir al canal de YouTube. Espero que me contestéis por aquí abajo, pero lo voy a compartir también por redes sociales. Un abrazo a todos, cuidaos mucho, disfrutad del arte y de la cultura, y nos seguimos leyendo por redes. Ya sabéis, tenemos aquí nuestro Twitter mientras resista, y tengo también cuenta en Instagram, en YouTube, en Facebook, aunque en Facebook no le hago mucho caso, y en Mastodon. Pero, queridos míos, Mastodon no me está pareciendo una buena alternativa. Es farragosa y difícil, no encuentro a la gente. Así que no sé cómo deciros. Cuenta tengo. Si me encontráis, genial. Y si yo os encuentro, será estupendo. Mientras tanto, nos seguimos viendo. Ya sigo en Twitter, en Instagram, fundamentalmente. Un abrazo enorme.